Hola, soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, conductor de este programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos un invitado especial que ya había estado con anterioridad aquí en el estudio y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que nos atañe y nos interesa a todos nosotros. ¿Por qué? Porque el tema es restauración de dientes con caries. Y para esto tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, al doctor Baltasar Gutiérrez Huizar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí con ustedes una vez más para hablar, como tú dices, de un problema que es muy común en la sociedad. Y bueno, un gusto estar aquí saludando a tu audiencia. Bueno, pues el gusto es nuestro, Baltasar, y bueno, quiero que sepan que básicamente la mayoría de lo que somos nosotros los odontólogos vivimos de esto, de lo que son las caries que todos ustedes padecen y que bueno, nosotros también padecemos en nuestro día a día. Entonces, pues, pero yo creo que para abordar el tema primero vamos a tener que explicar lo que es la caries. A tu punto de vista, ¿cómo les explicas a tus pacientes lo que es la caries dental? Muy bien, la caries dental es una enfermedad de origen odontológico bacteriana. Es una enfermedad multifactorial, esto quiere decir que bueno, hay muchos factores que la desencadenan y básicamente pues consta en una enfermedad donde los subproductos de las bacterias, que muchas veces pueden ser enzimas, ácidos, pues atacan desmineralizando los tejidos duros del diente, el esmalte, la dentina. Y bueno, si esto no se atiende con rapidez, pues puede tener consecuencias como infecciones, inclusive puede llegar hasta la pérdida de un diente. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera imagen, una fase temprana de caries donde muchas veces pues, se presentan coloraciones en el diente. Por ejemplo, aquí vemos ciertos pigmentos un poquito oscuros. Y bueno, este sería un caso para atenderlo de una manera temprana, ¿verdad? Esos pequeños puntitos negros, vaya, ¿verdad? Típicos de la caries. Exactamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya un grado muy avanzado de caries dental, donde, bueno, en la primera imagen de la izquierda, pues es una imagen donde parece un diente que ya está restaurado, sin embargo, pues si lo vemos, es un diente que ya ha sido muy afectado por la caries. Aquí ya llegó inclusive al nervio y bueno, hay que tratar estos casos con urgencia para evitar pues, la consecuencia fatal que sería perder un diente, ¿no? Entonces la caries es una enfermedad, como te lo menciono, multifactorial, progresiva, que tenemos que tratar de cortarla o de tratarla lo más rápido para evitar llegar a tener una consecuencia grave como puede ser una infección, la pérdida de un diente y pues bueno, eso es básicamente lo que es una caries. Y bueno, ¿tú cómo nos dices, para ti, cuáles son los principales factores que repercuten en que se desarrollen rápidamente estas caries y se hagan grandes? O sea, empiezan con estos pequeños puntitos, la gente a lo mejor allá en casa no sabe, pero también empiezan con unos puntitos de desmineralización que a simple vista a veces no son perceptibles, pequeños, blancos, y luego se van haciendo más oscuros, más profundos. Pero ¿qué factores crees tú que van haciendo que se extienda la caries? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante porque, como lo mencioné antes, es multifactorial. O sea, no hay solamente que cuidarnos de una cosa, sino hay muchas cosas que tenemos que observar. Por ejemplo, influyen cuestiones como el pH salival, la acidez de los alimentos, la susceptibilidad del huésped. Y bueno, también, como ya lo mencioné, son bacterias las que están dentro del diente, las que originan la caries. Y estas bacterias tienen predilección por ciertos alimentos o ciertas sustancias. Por ejemplo, los azúcares, los almidones, todo lo que se encuentra en alimentos dulces o alimentos como son los panecillos, etcétera. Son alimentos que si nosotros no cuidamos la higiene, pueden hacer que una caries avance de manera muy rápida. Lo mismo me refiero a la susceptibilidad de un paciente. Ya lo mencionas tú muy bien. Algunas veces son lesiones muy pequeñas donde no se han desarrollado porque hay huéspedes que son más resistentes a la caries. Hay otros pacientes que a lo mejor tienen, podemos decir que los mismos hábitos de higiene, pero se desarrolla la caries más rápido. ¿Por qué? Porque él pues tiene una susceptibilidad específica. Entonces lo que hay que hacer aquí pues es detectar el caso de manera temprana y crear un abordaje adecuado para cierto caso específico. Pero definitivamente la mejor opción siempre va a ser prevenir, ¿verdad? Sabes que en cuanto también a la susceptibilidad del huésped,
depende también de unos pacientes y otros porque tienen diferente anatomía. Y algunos que Claro. tienen las cúspides más profundas, los surcos más marcados, pues entonces reciben todas estas bacterias que comentas y entonces se quedan ahí en el fondo y Exacto. el cepillado, porque las cerdas no alcanzan a limpiar en superficies muy profundas, entonces se hace más complejo. Claro. Y también, bueno, hasta la posición de los dientes, o sea, es multifactorial como tú lo mencionas y es muy interesante todo este tipo de cosas. Entonces, pues la prevención es muy importante en estos casos. Sin embargo, bueno, ya una vez que tenemos la caries, que en realidad bendita caries, porque nosotros vivimos de esto, Baltasar, la verdad es de que yo creo una gran parte de la población, si no es que la gran mayoría en determinado momento la llegan a padecer, o sea, nadie se va de esta vida casi sin haber padecido en determinado momento caries. Digamos que el 98% aproximadamente va cambiando el índice de presencia de caries en la población mundial, pero a veces es del 96, a veces del 98, pero va a estar supeditada por la alimentación y siempre son los índices muy altos. Pero bueno, ¿cuál es el procedimiento o la forma de tratar a este tipo de problema como es la caries dental? Bueno, mira, esto va a depender de la fase en la que nosotros detectamos la presencia de caries. Lo ideal es, por ejemplo, cuando yo detecto en mis pacientes una caries incipiente, como tú lo mencionas, una lesión blanquecina, donde apenas está desarrollando, pues se pueden establecer un tipo de estrategia, porque también la odontología actual se busca mucho la conservación del tejido del diente. O sea, nosotros vamos a restaurar y vamos a entrar a restaurar un diente cuando este ya esté afectado. Pero muchas veces, cuando es una lesión muy pequeña, podemos desarrollar estrategias mediante la historia clínica, viendo los hábitos del paciente. Podemos comenzar por cambiar algún hábito, reforzar técnicas de higiene y muchas veces obtener una caries o un diente con caries muy pequeña en observación. Eso es en casos muy seleccionados, ¿verdad? O sea, dejar eso muy en claro. Y ya cuando tenemos una lesión avanzada, por decir, donde ya hay una cavidad, como lo dije, es una lesión donde va progresando y va afectando la estructura, así como la integridad del diente. Entonces, cuando ya vamos teniendo un defecto, ese defecto nosotros lo tenemos que restituir para devolverle la función al diente y para devolver su integridad. Entonces, si nosotros detectamos entre más temprano un diente con caries, vamos a poder hacer un tratamiento más conservador, que es de lo que se trata, pues, hacer la odontología actual, ¿no? Pero muchas veces llega un paciente con una caries ya muy avanzada, donde puede llegar a afectar inclusive el nervio del diente, pueden venir dolores, que es el típico dolor de muela, ¿no? Cuando ya el paciente no aguanta porque en la noche de repente lo despertó un dolor muy intenso, pues es porque la caries probablemente ya penetró al nervio y ya tenemos pues un problema más avanzado. Lo fatal aquí sería, bueno, cuando pues la destrucción fue tan grande que hay que extraer el diente y después entonces hay que sustituirlo. Todo esto tiene consecuencias. Obviamente van desde las consecuencias de salud, o sea, entre más avanza el problema, pues es un poquito más grave la situación para el paciente y sobre todo también para el bolsillo del paciente, ¿no? Claro. Porque muchas veces, si nosotros detectamos una caries en una etapa temprana, pues va a ser una restauración más pequeña, más económica, y bueno, todos vamos a estar más contentos. Pero cuando es el problema más grave, inclusive algunas veces tiene que entrar otra especialidad. En el caso, por ejemplo, donde ya se involucra el nervio, pues tiene que venir un endodoncista a limpiar el conducto para poder nosotros restaurar más adelante el diente. Y a lo que se refiere el doctor con esto del nervio es que, bueno, en la parte central nosotros le llamamos cámara pulpar y hay como un sistema de alimentación del diente donde está inmiscuido una parte de lo que es el tejido pulpar, que está compuesto por una arteria que es muy delgadita y se llama arteriola, una vena muy delgada que se llama vénula y un nervio muy delgadito que están todos entrelazados, pero están estériles, están limpios en esta cámara pulpar. Entonces están rodeadas y protegidas por un casco duro de tejido que es básicamente dentina y luego el esmalte, y en el momento en que se va profundizando la caries hasta la parte central del diente y llega a tocar este tejido que normalmente se encuentra estéril, pues lo infecta y entonces es ahí cuando tenemos que recurrir a un especialista en tratamiento de conductos o a un especialista de endodoncia, que así los llamamos más comúnmente.
Y bueno, Baltasar, explícanos en sí cómo es el proceso para obturar, y obturar es tapar este tipo de caries una vez que nosotros ya la limpiamos. O sea, se limpia, pero ¿cómo es el proceso de obturación? Sí, mira, cuando ya tenemos un defecto en los tejidos duros, como tú los mencionas, vamos a tener ejemplo aquí la imagen, que es pues la primera imagen que les presenté, donde ya hay algunas manchitas en el diente, son pequeñas, pero bueno, tenemos que retirar. ¿Por qué? Porque dentro de ahí, dentro de esas manchas hay bacterias, hay subproductos de contaminación, entonces necesitamos removerlo mecánicamente. O sea, hay que quitar esas bacterias. Obviamente después a este punto pues, tenemos que desinfectar el tejido sano, pero me gustaría hacer mucho hincapié en que entre más temprano se detecte mejor. ¿Por qué? Porque yo en este caso voy a tener que quitar algo de tejido sano, desafortunadamente, pero tiene que ser el menor que se pueda. Entonces ya cuando estemos retirado la caries por completo, que lo hacemos de manera mecánica, después hay que obturarlo, como lo mencionó el doctor. O sea, esto es decir, rellenar esos defectos con materiales biocompatibles. Un poquito más adelante explicaré los diferentes materiales que usan más comúnmente, pero aquí vemos cómo ya se devuelve la integridad al diente, ¿no? Ya se ve un diente sano, hay materiales ahora que son estéticos, que son biocompatibles, funcionan muy bien. Entonces, para resumir, hay que eliminar por completo las bacterias, eliminar los contaminantes que nos afectan a nuestro diente, para después colocar un material con el que lo vamos a reconstruir, devolviéndole pues ahora sí su función y que se vea un diente más saludable. Y bueno, a este punto, pues ahora sí a cuidar los dientes nuevamente para no reincidir en lo que sería un tratamiento de caries secundaria también, ¿no? Bueno, pues este tema es muy importante. Como les habíamos mencionado, no se vayan, vamos a volver después de un breve corte cultural. Los esperamos aquí en su programa Odontología para Todos. Bueno, como se los prometí, ya estamos de vuelta y vamos a continuar con el tema de lo que son las obturaciones o restauraciones de aquellos dientes que padecieron caries o que tuvieron caries. Y entonces estamos aquí en presencia del doctor Baltasar Gutiérrez Huizar y te quiero preguntar, ¿cuáles son los principales materiales que se emplean para la obturación? ¿Qué características tiene? Sí, mira, la odontología sabemos que ha avanzado de una manera muy rápida los últimos años, Sí. ¿verdad? Y en la actualidad pues tenemos una gama bastante amplia de materiales que se pueden utilizar. Lo más común que se ha venido utilizando, pero yo creo que es un material que funcionó de manera formidable en los años pasados, pero cada vez se viene descontinuando un poquito, es la amalgama. La amalgama son estas restauraciones metálicas que casi toda la gente las conoce, precisamente porque se han utilizado durante mucho tiempo con una gran tasa de éxito. En realidad que es un material Excelentes. muy, muy bueno, porque pues, nos ha permitido cumplir la función que es pues, obturar un diente con caries, ¿no? Aquí vemos una imagen, esta es una amalgama vieja, tengo que aclararlo, no se ven así cuando recién las colocas. ¿Y qué ventajas tiene este material? Es un material que es muy resistente, muy rígido, sin embargo, bueno, tiene la característica de ser tan rígido que también puede causar alguna fractura dental, ¿verdad? Por eso es que yo en mi práctica particular trato de usarlo lo menos posible, porque ahora hay materiales que tienen mejores propiedades desde mi punto de vista. Incluso estética, ¿verdad? Porque sí, una de las desventajas es la estética y la gente claro, ahora ya no las acepta. exacto. Incluso, bueno, yo aquí voy a meter mi cucharota. No, Pero te voy a adelante. decir, en Europa creo que ya están prohibidas, ya no se colocan las amalgamas y creo que en nuestro país, o al menos en Estados Unidos, estamos ya próximos a ver que empiecen a prohibir la colocación de las amalgamas, no por la cuestión estética, sino porque hay un cierto sector de la población que piensa que el mercurio, al cual se le incorpora para que se forme esta amalgama, a veces se filtra, lo cual, bueno, en realidad es muy difícil que se vaya a filtrar, o sea, es casi imposible, porque si coloca uno una base, si exprime uno bien la amalgama y todo. Sin embargo, bueno, hay estudios que dicen que sí llega a suceder y se quiere eliminar esta pequeña o posibilidad. Entonces, estéticamente no son muy agradables, ¿verdad? Sí, básicamente es allá donde iba. Y también tiene otra cuestión, al ser un material metálico, cuando tenemos una reincidencia de caries, porque sí pasa, o sea, no es nada más de que yo retiro una caries, coloco un material de obturación, ese diente ya jamás le da caries, no. Hay que tener cuidado con ese material,
porque muchas veces la caries reincide si descuidamos la higiene, etcétera. Entonces, una de las desventajas que yo considero importantes de la amalgama es que al ser un material metálico, pues si tenemos una reincidencia, a veces es difícil distinguirla. Entonces, yo no sé si esa caries volvió a reincidir porque el material no me lo permite ver. Una de las ventajas que tiene la amalgama es que es económico, ¿verdad? Entonces, es un material económico, pero otra desventaja que tiene es que cuando yo como clínico tengo que hacer una restauración con amalgama, tengo que quitar mucho tejido sano, que es, como te digo, hago hincapié en eso. Ahora la odontología se trata de conservar la mayor estructura dentaria, entonces la amalgama es más invasiva. La resina, como fue la segunda imagen, que ojalá nos la pudieran poner otra vez, por favor. Esta es una resina, es un material plástico, biocompatible, quiere decir que tiene propiedades físicas muy buenas. Y bueno, de desventaja tendría a lo mejor que es un poco más costoso que la amalgama. Sin embargo, es un material que yo puedo detectar fácil si tengo alguna reincidencia de caries. La estética, pues ustedes la pueden ver, se parece mucho al color del diente. Entonces, son restauraciones que yo prefiero colocar en mi práctica diaria, aunque sí hay que mencionarlo, no son tan duraderas como las amalgamas. Hay amalgamas que han durado en boca tal vez 30 años y con un éxito favorable, ¿no? Yo tengo unas resinas que me colocaron hace como 40 años, ¿eh? Bueno, todo depende también de la mano del clínico, la situación. O sea, la resina no quiere decir que tiene una fecha de caducidad por sí sola. Sin embargo, siento que sí es menor resistente, aunque Claro. la tecnología ha avanzado mucho. Las resinas que sacan ahora no son para nada similares a las de hace 20 años. Son más ¿verdad? duras, Exacto. más estéticas. Ahora incluso hay unas que son camaleónicas, casi que no las sabe uno distinguir entre lo que es Sí. el esmalte del diente y la resina. A mí esas son mis favoritas, la Sí, verdad. Ajá. sí, entonces esos son dos materiales que se usan muy comúnmente cuando vamos a detectar una caries que está avanzada, pero no es una caries que ha causado gran destrucción. O sea, qué importante mencionar esto porque una amalgama o la resina tienen su indicación cuando todavía tenemos bastante tejido sano. Cuando la destrucción es muy avanzada, pues preferimos optar por otro tipo de tratamiento. Claro, esto se planifica como si fuera, vaya, un arquitecto que va a hacer una construcción, y entonces tienes que ver también la resistencia que tiene el material, la permanencia, y obviamente para ofrecerle al paciente una cotización para ver si te acepta, porque algunos Claro. pacientes dicen, doctor, pues entre la gama de posibilidades que tenemos nosotros, económicas, pues deme cuáles son las opciones, y entonces es ahí cuando entra ya la conveniencia para el paciente, ¿verdad? Sí, claro. Aquí nosotros también como odontólogos tenemos que tener variedad, ¿verdad? Para, obviamente, cada caso poderlo resolver de acuerdo también a las necesidades económicas y de la situación clínica a la que nos presentamos. Y obviamente, pues también depende de que si la caries es, como tú lo mencionas, es grande, y entonces si está extendida hacia los lados, entonces pues a lo mejor una amalgama no, porque se puede fracturar a la hora de morder, truena en la parte más estrecha. Las resinas también pueden llegar a tronar, y entonces ahí hay que colocar materiales que son pues a lo más duros, más resistentes, y para eso, bueno, pues tú eres el especialista, ¿verdad? Quiero que me expliques o que nos expliques al público que nos está viendo acá del otro lado de la pantalla, Sí. qué posibilidades existen o cuál es la diferencia entre abordar a tiempo la presencia de caries incipiente o una que ya está más extensa, como te lo mencionaba. Ok, cuando nosotros decidimos colocar los materiales que mencioné anteriormente, la amalgama o resina, son en etapas tempranas, a moderadas, ¿verdad? Por ahí tenemos una imagen también de una colocación de resina. Vemos aquí, este caso es una caries que ha avanzado de manera moderada, pero todavía tengo mucho tejido sano. Entonces, aquí solamente voy a hacer una restauración directa, así le llamamos nosotros, que pues colocamos una amalgama, una resina. Esto porque tenemos mucho tejido sano y no queremos destruirlo. Obviamente queremos proteger al diente, pero sin tallarlo. O sea, aquí el objetivo es conservar el mayor tejido sano que tengamos para que si esa restauración dura en boca 10 años y en algún momento se tiene que restaurar, pues sigamos continuando con esta gran cantidad de tejido. Si tenemos un estado más avanzado, por ejemplo, aquí tenemos una restauración metálica de lado izquierdo. Extensa. Extensa, donde ya de seguro el paciente tuvo una caries grande, donde probablemente ya llegó al nervio. Entonces tenemos que fiarnos de materiales un poco más resistentes.
En este caso vemos en la imagen del lado izquierdo una restauración metálica que también son muy eficientes. Sin embargo, pues bueno, también tenemos el problema de lo estético, ¿no? Esa restauración no es para nada estética, tampoco no tiene los contornos adecuados. Ahora se utilizan materiales como por ejemplo el de la derecha, que son cerámicas muy resistentes, que copian perfectamente los colores, la anatomía del diente. Entonces podemos tener una restauración muy estética, pero ojo, estos materiales ya son más caros, ¿verdad? Claro. Ya es un material donde involucra a lo mejor mandar a hacer la restauración a un laboratorio dental. Entonces se involucran procesos, digamos que de fabricación más complejos, por lo que la restauración es más costosa. Entonces, la ventaja de detectar un problema a tiempo o de hacerlo de manera tardía, pues influye también en el costo del tratamiento. Como ya lo mencioné, es mucho mejor detectarlo de manera temprana. Y bueno, pues mira, solamente yo creo que nos queda porque nos expliques cuál es la diferencia entre una persona que se trata una caries incipiente y alguien que ya afectó lo que es el contenido de la pulpa, lo que es el endodonto o cuando extraes el nervio, le haces un tratamiento de conductos. Ok, mira, cuando se hace un tratamiento de conductos se destruye mucho diente. Entonces voy a redundar aquí un poquito con lo que acabo de mencionar, pero vemos aquí la imagen, un diente donde ya está muy afectado por caries y se tiene que hacer un proceso como el que les mencioné con anterioridad, una restauración indirecta de un material mucho más resistente. Entonces no es lo mismo pagar una resina, pagar una amalgama, que son materiales relativamente económicos, hacer una restauración como esta, donde ya se lleva mucho trabajo, donde el paciente va a tener que invertir en un endodoncista, donde va a tener que invertir a lo mejor también en restaurar un diente con una cerámica.